Hola, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en esta edición extra del Embudo a mitad de semana para contarles algunas novedades políticas de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires por este tiempo. La verdad que a nivel provincial se producen todos los días novedades muy importantes. Está muy claro que hay un fuerte operativo del gobierno provincial y también del gobierno nacional para instalar la idea que el candidato del Frente para la Victoria en las elecciones del 2015 puede llegar a ganar en la primera vuelta, es decir, que puede llegar al 40% de los votos y que el segundo no llegue al 30% y entonces no haya segunda vuelta y se consagre presidente el candidato del Frente para la Victoria, que claro, además de esto, todos lo apuntan a Daniel Scioli, ¿no? Como el hombre que tiene mayores posibilidades, primero de convertirse en el candidato oficial del Frente para la Victoria después de las primarias, de las PASO de agosto, y después sí tratar de llegar a ese 40% mágico que le daría, si el segundo por supuesto no alcanza el 30%, la posibilidad de ser electo presidente sin sortear la segunda vuelta, donde ahí sí todos los escenarios indicarían que el candidato del gobierno va a perder, si hay segunda vuelta, ante Sergio Massa o Mauricio Macri, que hoy aparecen también como los dos hombres con mayores posibilidades de estar en esa discusión. Ahora, para llegar a eso, por supuesto que todavía falta mucho tiempo, mucha agua bajo el puente va a correr y también hay que, me parece, tener en cuenta algunos datos esenciales para evaluar. Por un lado, hay una teoría que dice que si el candidato del gobierno en las primarias, en las PASO de agosto, saca el 31-32%, que es lo último que sacó el kirchnerismo en las elecciones pasadas a nivel nacional, obviamente esto va a servir como un disparador para que el resto de la sociedad argentina que no vota al kirchnerismo y que no quiere la continuidad de ningún candidato que tenga que ver con el kirchnerismo, ponga mayor atención y después en la primera vuelta de octubre termínese volcando por quien salga segundo en las primarias, por la segunda fuerza en las primarias, sea Mauricio Macri o sea Sergio Massa, para que ya en la primera vuelta se acaben las posibilidades que el Frente para la Victoria llegue a ganar las elecciones y tenga continuidad más allá del 2015. Por eso, de manera muy tibia y hasta muy tímida si se quiere, y solo en algunas mesas políticas, empezó a circular la versión, una vez más, de las tantas que corren, por cierto, en estos tiempos, sobre la idea que tienen algunos hombres del oficialismo nacional y provincial de explorar la posibilidad en el Congreso. Recordemos que el Congreso hasta ahora todo lo que propuso el kirchnerismo lo logró, aún estando a la vuelta de una derrota electoral como fue la del año pasado en la provincia de Buenos Aires, sobre todo frente a Sergio Massa, pero siendo sí todavía la primera fuerza a nivel nacional. Recordemos que el Frente para la Victoria redujo su caudal de votos de manera ostensible con respecto al 2011 cuando Cristina sacó el 54%, pero a nivel nacional siguió siendo en octubre del año pasado la primera fuerza política, pero claro, repercute obviamente lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que terminó siendo el punto de finalización de proyectos hegemónicos como la reelección indefinida o bien la reforma de la Constitución para después sí buscar la reelección indefinida. Pero digo, hay quienes están pensando en explorar la posibilidad quizá de decir, ¿por qué no suspendemos las primarias? ¿O por qué no exploramos la posibilidad de suspender las primarias? ¿Para qué serviría suspender las primarias en este escenario y en este esquema del Frente para la Victoria? Bueno, para que esa idea del kirchnerismo se traslade todo directamente a octubre. Y entonces sí, allí lo que pueda sacar el candidato oficial sea lo mayor que tenga y quizá con algunos indicadores económicos no tan graves. En el gobierno creen que el 2015 va a ser económicamente mejor que el 2014, con una inseguridad que por estos días hay mucho optimismo en el gabinete de Scioli porque han empezado a difundir números donde bajaron los delitos de homicidio en ocasión de robo. Recordemos que un año y medio atrás no se publicaba ninguna estadística de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ahora parece que empezaron a surgir algunos números, claro, porque son favorables, desde que se lanzó la emergencia en seguridad. Es decir, hay una confianza que algunos indicadores que durante el 2014 no le han sido favorables al gobierno, como la economía y también como temas muy sensibles para la sociedad, que es la inseguridad, pueden llegar a tener una mejora en el 2014. Dos discusiones muy fuertes, o dos teorías o dos corrientes muy fuertes hablan de un acuerdo en enero con los holdouts, otros dicen que no,
que Cristina no va a terminar acordando con los holdouts porque no le conviene, porque es la forma de mantener el relato, pero hay otro sector muy importante que está convencido que va a haber acuerdo con los fondos buitres y que esto va a permitir la llegada de algunos dólares más para acrecentar las arcas del Banco Central y que el superávit, que ya se perdió hace mucho tiempo, el superávit comercial y fiscal, no sea tan profundo como el que va a terminar siendo cuando finalice el 2014. Ustedes saben que el aumento del gasto público es un aumento considerable y muy fuerte con respecto a años anteriores del kirchnerismo, que se sustenta gran parte de la estructura kirchnerista a través del pago que hace el Estado de distintos planes, subsidios, que han tenido aumentos colosales en los últimos tiempos y que hoy hay un déficit muy grande. Por eso el gobierno necesita reducir ese déficit sin eliminar emisión monetaria, porque están convencidos, lo ha dicho Kicillof esta semana otra vez, que si no hay mercado interno vigoroso no se puede pensar en otra cosa que plantear ideas de buscar inversiones en el exterior o financiamiento en el mercado de capitales. Primero tiene que haber un mercado interno vigoroso, que es a donde apuesta el kirchnerismo y donde va a apostar una vez más en el 2015 para mantener ese caudal electoral, que la mayoría coincide que arranca en un 30%, ¿no? En un 30% de piso, y que por eso Scioli se ilusiona con captar ese voto kirchnerista puro y con una impronta un poco más equilibrada, algo más o menos belicosa, como ha venido mostrándose Daniel Scioli durante todos estos años, puede llegar o podría llegar a captar algún porcentaje de quienes, por supuesto, no acompañarían nunca una fórmula compuesta, por ejemplo, por Sergio Uribarri, Kicillof, Máximo Kirchner, Ricardo Foster o alguno de los emblemas kirchneristas, ni que hablar de Luis Delía. Así que así está el gobierno tratando de instalar y, por supuesto, de que bajen los brazos el resto de los sectores de la oposición, ya haciéndose la idea de que no van a llegar y que incluso pueden perder en la primera vuelta y quedarse sin chances de llegar a la presidencia de la República. Y eso, la verdad, el gobierno lo hace bien y lo ha demostrado, que después de las derrotas termina recuperándose. Desde el punto de vista objetivo, yo diría, si el año pasado el kirchnerismo perdió como perdió, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con una diferencia importante, y la mayoría de los indicadores que llevaron a que el mal humor social los hiciera perder en el 2013 no han mejorado, en muchos casos han empeorado, ¿cuál sería la razón objetiva para creer y para pensar que el kirchnerismo puede dar vuelta a todo eso y ganar? Bueno, quienes me contestan esta pregunta me dicen, no te olvides que una elección presidencial o ejecutiva no es lo mismo que una legislativa, que la presidenta sigue manteniendo algún nivel de aceptación importante y que va a ser eso clave para definir quién va a ser su candidato, que es un escenario absolutamente distinto. Bueno, veremos, pero por un lado está muy claro que el gobierno lo que hace es instalar fuertemente esta idea de que pueden ganar en primera vuelta y que se está cayendo Sergio Massa y que Mauricio Macri es el rival a vencer, es decir, la derecha neoliberal, para dejarlo afuera de carrera Sergio Massa, que sí es cierto, uno observa que no tiene esa misma fuerza que tenía hace 6 o 7 meses atrás. No la tiene él, encontrando todos los días la posibilidad de estar en los medios de comunicación de manera masiva con temas que instalan la sociedad. El último gran acierto de Sergio Massa fue la oposición al Código Penal allá por marzo, después no logró encontrar otro punto de inflexión tan alto como aquel, lo está tratando de hacer ahora con el Código Procesal Penal que ha lanzado esta semana también, a diferencia del proyecto oficial del gobierno, que ya avanzó de todas formas en el Congreso, pero no ha encontrado Sergio Massa y también se ha frenado un poco el pase de intendentes que uno decía estaban a punto de sumarse al Frente Renovador y que hoy están más quietos. Hoy ya no se habla de tantos pases, alguno por allí concejal, como ha pasado en Campana la semana anterior cuando se pasó el presidente del Consejo Deliberante de Campana, que es el Frente para la Victoria, se pasó el Frente Renovador y fue anunciado con bombos y platillos, pero los grandes y rutilantes pases no se dieron, incluido el de Insaurralde. Todos aseguraban que Insaurralde ya estaba en el Frente Renovador y sin embargo sigue dando vueltas, sigue coqueteando. La verdad que allí hay que prestarle mucha atención a las reuniones que viene manteniendo en ese sentido el intendente de Malvinas Argentina, Jesús Cariglino, que ya en los últimos 2 meses se reunió por lo menos 4 veces con Martín Insaurralde. Y hay un detalle cuando Insaurralde habla de política y no de farándula que también es para seguir de cerca, y es cuando él dice:
la provincia de Buenos Aires para los bonaerenses, es decir, un proyecto provincial para los que quieran gobernar la provincia de Buenos Aires. Y eso esconde, obviamente detrás de las palabras de Insaurralde, la idea que tiene el exintendente de Loma de Zamora de volver a una especie de etapa dualdista en la construcción de la política bonaerense. Recordemos que Duhalde fue candidato a gobernador después de haber sido vicepresidente de Carlos Menem, y una de las condiciones que le puso Duhalde a Menem para aceptar esa candidatura y para renunciar a la vicepresidencia fue: señores, yo quiero, en principio, el fondo del conurbano, que se creó en aquel entonces, que eran de 600 millones por año para hacer obra pública. Hoy siguen siendo 600 millones, pero claro, de pesos, con una devaluación feroz que ha tenido la Argentina desde el año 91 a esta parte, cuando se creó ese fondo del conurbano. Bueno, algo parecido es lo que tiene en mente Martín Insaurralde. Pero claro, este coqueteo que viene haciendo, donde parece que no está ni con Scioli ni con Massa, también va desgastando su figura. Habrá que ver hasta dónde puede sostener esta incertidumbre Martín Insaurralde sin empezar a perder caudal electoral y generar cansancio en la sociedad. Parece que en diciembre ya vuelve a la intendencia. Lo mismo va a pasar con Sandro Guzmán. Está confirmado que el 8 de diciembre retoma la intendencia de Escobar, que pide licencia a su cargo de diputado para volver a la intendencia de Escobar, donde había pedido licencia. Caso extraño el de Sandro Guzmán. Debe haber pocos casos así en la historia reciente de la política, donde un intendente se presenta como candidato a diputado, gana su banca como diputado, no renuncia a la intendencia, asume como diputado, está un año como diputado, no renuncia a diputado y vuelve a ser intendente. Bueno, esto va a pasar el 8 de diciembre, cuando formalmente Sandro Guzmán vuelva a la intendencia de Escobar, reemplazando a quien estuvo durante todo este año, que fue Walter Blanco. No tiene nada que ver el regreso de Sandro Guzmán con lo que algunos han aventurado de peleas políticas, de que vuelve Sandro Guzmán porque Walter Blanco se iba con Scioli. No, la verdad que todo esto fue acordado casi desde el primer momento, que los cambios que fue haciendo Walter Blanco estaban consensuados en su mayoría con Sandro Guzmán y que no hay pelea de fondo. Podrá haber alguna diferencia de matices, pero pelea entre ellos dos no las hay. O no las hubo y seguramente no las habrá, porque han sido los dos funcionales uno a otro de manera indistinta durante todos estos años que llevan juntos, y que han logrado también juntos la intendencia ya por el 2007 en la lista de Luis Patti. En aquel momento ingresaron con Luis Patti. Bueno, por último, para cerrar este programa especial del Embudo, les cuento algo de San Miguel. De la Torre, que preside la Fundación Concordia, que es el think tank del Frente Renovador, como él lo presentó, encabezó esta semana una jornada sobre 4 pilares fundamentales de políticas de Estado. Una de ellas es la salud, el tema de la educación estuvo allí presente, el desarrollo social con el licenciado Daniel Arroyo, pero De la Torre lo que está haciendo es claramente saltar el cerco de lo que hasta aquí se ha instalado como algo que era imposible para un varón del conurbano. El varón del conurbano estaba justamente pensando en que podía hablar de temas no muy ligados a políticas de Estado nacional. Lo que está haciendo De la Torre es saltar ese cerco. Veremos después en qué termina esta historia, sobre todo si Sergio Massa termina siendo presidente. Y a prestarle mucha atención a los próximos pasos de la política paceña, de la política de José Cepaz, porque siguen habiendo fuertes internas, tanto en el oficialismo como en la oposición, y el domingo, cuando nos encontremos en nuestra edición habitual del Embudo por la pantalla del canal provincial, le vamos a contar más detalles. De nuestra parte nos despedimos aquí en esta edición de Internet, para reencontrarnos con ustedes en cualquier momento, y como les digo siempre, en la pantalla de Telered, los domingos a las 21 horas, y siempre en nuestro sitio de Internet, www.elembudo.tv. Gracias y hasta cualquier momento. Chao.